Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a continuar con este primer modelo de aparato psíquico, que ya tenemos un primer video ahí que algunas cuestiones pude introducir. Eh, bueno, retomo un poco los últimos conceptos que había nombrado allí. Estamos comentando acerca de que es un aparato psíquico el que está pensando Freud, tomando, ¿no? Los modelos de la época, o sea, metáforas de la época para pensar cómo sería este aparato. Por eso él, bueno, se sirve de algún modelo así de la física, de la óptica, como el microscopio, como un aparato fotográfico. También les decía que esta idea de por qué aparato. Bueno, aparato justamente porque tiene que ver con la revolución industrial, con el capitalismo, con la idea de la máquina de vapor, la energía, ¿no? Todo esto que implica este nuevo ordenamiento de la época y que las disciplinas de distintas maneras, las sociales y las distintas escuelas psicológicas van aplicando a sus teorizaciones. Por eso en el psicoanálisis ustedes van a notar que el concepto, digamos, de energía, que lo van a encontrar como, eh, si leen distintos textos de Freud, como investidura, como suma de excitación, como montante de afecto, y más adelante ya con el término de líbido, ¿no? Para específicamente eh, Freud hablar de la energía sexual, del deseo sexual. Pero siempre está presente en la concepción de Freud la vertiente, digamos, energética, que nosotros lo traducimos como el factor económico. El factor económico en la obra de Freud es el aspecto cuantitativo. Esa energía que siempre está adherida a alguna representación. Entonces, siempre tenemos que tener presente como que en el aparato psíquico hay, por un lado, una vertiente cuantitativa, que sería el despliegue de esa energía, que puede tener dos direcciones diferentes. Una dirección progrediente, donde va del polo perceptivo, donde comienza el aparato psíquico, hacia el polo motor, que es básicamente lo que orienta nuestra actividad cotidiana de todos los días, ¿sí? La investidura del polo motor y de la conciencia, ¿no? Porque desde el punto de vista de los sistemas, que ahora vamos a ver, el polo motor se relaciona más con la conciencia, con el yo, más adelante si ustedes quieren, como aquel que de alguna manera organiza o intenta organizar eh, esa energía aplicable ciertas actividades que quiere llevar a cabo el sujeto. Entonces les decía, puede tener un sentido o una dirección progrediente, repito, del polo perceptivo hacia el polo motor, lo que tiene que ver con la motilidad y el movimiento, o una energía que tome un camino regrediente, o sea, un sentido inverso. O sea, desde el polo motor, desde la conciencia o el yo, de un sujeto que está o en estado de vigilia o, en el caso de que sean los pasos previos a dormirse, la energía ya se orienta hacia el polo perceptivo. O sea, vuelve a ocupar, investir quiere decir que vuelve a ocupar, la energía vuelve a ocupar este polo perceptivo. Freud dirá algo así como que las imágenes en ese camino de regresión de la energía se transforman el pensamiento se transforma en esas imágenes de las cuales alguna vez partió, ¿no? Por eso el polo perceptivo está muy relacionado con estos primeros registros que se establecen en el aparato, que son los registros némicos, las huellas némicas, que tienen que ver con aquello que da lugar a la configuración de la memoria inconsciente. Son registros de los cuales quedan registros de las experiencias, de los cuales quedan huellas, y al mismo tiempo que se inscribe algo, algo queda por fuera, algo se pierde. ¿Qué es lo que se pierde? Bueno, lo que se pierde es la percepción,
por eso polo perceptivo, en estado puro. O sea, la percepción en estado puro se pierde porque de esa percepción lo que queda en el aparato es una huella. Entonces, en la dialéctica hay, de la inscripción hay un registro y al mismo tiempo una pérdida. Lo que se pierde es la percepción en estado puro. Esas huellas son básicamente visuales y auditivas, y allí se va a configurar en esos primeros registros, en esas experiencias y en esas inscripciones originarias, se va a incorporar la memoria inconsciente. Ustedes, en otro lugar, digamos, en una carta de Freud, la carta 52, si no me equivoco, Freud piensa una forma más rudimentaria de pensar el aparato psíquico, lo piensa allí como un sistema de transcripciones, de inscripciones y de transcripciones. Es importante tener esta idea para pensar, digamos, el psicoanálisis, ¿no? Transcripciones, registros, inscripciones y transcripciones. Entonces les decía que tenemos este polo perceptivo y el polo motor, una vertiente energética que toma una dirección progrediente o una dirección regrediente, y la dirección regrediente, o sea, la que vuelve hacia el polo perceptivo, es básicamente lo que ocurre en el sueño. El sueño, si hay algo, digamos, que caracteriza el proceso del soñar, el proceso onírico, no el dormir es otra cosa. El dormir tiene que ver con algo más de orden neurológico, si ustedes quieren, donde el sujeto, digamos, va cancelando las exclusas a la motilidad. Es decir, bueno, ya se siente más cansado, se tira a la cama, bueno, se le cierran los ojos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la motricidad se le va como retirando investidura, es decir, energía, hasta que el sujeto se duerme por completo y después viene el trabajo, digamos, inconsciente del aparato psíquico que puede llevar a una producción onírica, ¿sí? Pero son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es el estado de dormir y otra cosa es la producción onírica o el sueño. Entonces le decía, lo que caracteriza fundamentalmente al sueño es este aspecto regrediente desde el punto de vista energético, donde el pensar se va a descomponer en las huellas némicas de las cuales partió. Por eso van a encontrar que en el libro de Tuber, del mismo Freud, se dice que los sueños básicamente están, digamos, plagados de imágenes visuales, fundamentalmente. También acústicas, pero básicamente visuales, que son muy nítidas, muy frescas, por así decir, y tiene que ver con este aspecto regresivo. Y tengan en cuenta también que el sueño es como el único proceso, no sé si es el único, pero es el proceso fundamental quizás, por los cuales el pensamiento se descompone en imágenes. Y a esto Freud también lo llama que adquiere un carácter alucinatorio, o sea, todo sueño, al descomponerse el pensamiento en imágenes, porque ha regresado y se ha localizado en esas huellas némicas, de las cuales alguna vez le dio origen, tiene un carácter fuertemente alucinatorio. En ese sentido, de un modo, digamos así, genérico, Freud nos dice es nuestra psicosis inofensiva, ¿no? Desde el punto de vista de la psicosis no se reduce a una producción alucinatoria, pero es un fenómeno, digamos, muy presente en la psicosis. Entonces, en ese sentido, es como que él compara y dice, es nuestra psicosis inofensiva. ¿Por qué? Porque no es algo patológico, sino que es parte de un fenómeno normal, aunque él toma estos fenómenos normales como es el sueño, o básicamente los sueños, porque también hay sueños que pueden ser traumáticos, pueden ser productores de angustia y ya tienen otra connotación. Pero los sueños en general es un fenómeno normal y que Freud lo toma un poco como paradigma para entender en este proceso estos movimientos
progredientes y regredientes de la investidura energética y la producción alucinatoria de deseo, ¿no? Con eso él trata de pensar algunas patologías. Por ejemplo, ustedes imagínense en el caso de que una persona estando en estado de vigilia alucina. Es decir, está despierto, no ha cerrado las esclusas de la motilidad, está despierto, no obstante, hay desde el punto de vista del aparato psíquico una regresión a esas huellas némicas originarias y se invisten estas huellas visuales o auditivas, por eso muchas veces presentan lo que comúnmente se dicen como alucinación de voces o alucinaciones visuales. Claro, la diferencia es que con el sueño el sujeto se encuentra dormido. El fenómeno regresivo, digamos, hacia donde llega, hacia el extremo del polo perceptivo, es el mismo, pero uno está, eh, un sujeto que está dormido y el otro sujeto que está en plena actividad. Por eso Freud hace como una especie de paralelo y trata de, a través del modelo del sueño, poder explicar algunos fenómenos patológicos, fundamentalmente esta cuestión del sueño. Tengan presente también que también utiliza para pensar los síntomas. Digamos, los fenómenos patológicos en general son regresivos, los síntomas también lo son. Y recuerden que cuando hablamos de la teoría de la defensa, el punto era que la defensa actúa y se pone en movimiento cuando en el aparato hay un registro de displacer que lo provoca una representación inconciliable, es decir, inconciliable porque no puede asociarse o establecer los nexos con el marco de las otras representaciones. Entonces resulta inconciliable, resulta molesta, generadora de displacer. Entonces se moviliza la defensa para poder acotar ese displacer al aparato, porque todo displacer en principio genera tensión psíquica para Freud. Entonces la defensa trata de acotar eso y ¿qué hace? Separa, divorcia, separa esa representación inconciliable de su afecto. ¿Sí? Y la representación queda debilitada, digamos, en el ámbito de lo psíquico, pero la energía, el montante de afecto queda eh, dando vueltas, digamos, y eso en algún momento se va a adherir a alguna otra representación, quizás anodina, irreconocible para el sujeto, pero que en realidad presenta algunos puntos, digamos así, que son solidarios o de ciertas similitudes con la representación reprimida o inconciliable. Y esa representación anodina, de alguna manera, es la que va a devenir como retorno a lo reprimido, como una formación de sustitutos, porque en realidad la defensa la separó, la energía se adhirió a otra y esa otra que deviene provocando el malestar no es la originaria, sino que es la nueva que se adhirió a esa energía, que deviene como sustituto, que retorna como lo reprimido y que genera en ese momento malestar al sujeto. El sujeto por ahí sabe que frente a algo no lo puede evitar o no puede dejar de pensar, pero en realidad lo que no sabe es por qué no puede dejar de pensar. Siempre hay algo que está sustraído a su saber. Por eso podríamos decir también, algunas de las tantas definiciones que Freud da de lo inconsciente es lo no sabido de un saber, y de un saber que tiene que ver con la sexualidad, como lo vimos en la primera conferencia, ¿sí? Que tiene que ver con estas inscripciones originarias que ahora estamos viendo del aparato psíquico. Entonces le decía que ahí en el sueño, perdón, en el sueño y en el síntoma también hay un aspecto regresivo, pero que no llega hasta las huellas némicas, sino que llega, digamos, hasta el primer sistema que Freud va a ubicar en el aparato, que es el inconsciente. Ahí va a hablar de que van a quedar representaciones reprimidas. Entonces Freud, digamos, en el síntoma va a decir, sí, hay una regresión, pero no llega hasta el polo perceptivo como tal, sino hasta el sistema inconsciente, quedando allí la representación reprimida. Obviamente que al sujeto por el lado de la conciencia, lo que le vuelven son otras representaciones, las que se han
sustituido y se han anexado a esa energía. Ahora devienen molestas. ¿Por qué? Porque lleva toda la carga del montante de afecto que ha sido divorciada de la representación inconciliable. Cuando digo síntomas estoy hablando de las operaciones fallidas, estoy hablando de los síntomas obsesivos fundamentalmente, que tienen una muy fuerte carga energética, por eso se habla de la compulsión, ¿no? Compulsión de pensamiento, los actos obsesivos, los rituales, las fobias, esas, digamos, esas representaciones que por ahí están sobrecargadas o sobredimensionadas de energía, frente a la cual un sujeto no encuentra poder atravesarlas, y comienza a evitarlas, a obviarlas, eh, así como también la sintomatología histérica, que algo ya comentamos cuando vimos la teoría de la defensa. Entonces ese primer sistema que Freud instala es lo inconsciente. Luego considera otro sistema que es el preconsciente, y entre ambos, inconsciente y preconsciente, una censura. Una censura que es una suerte de, digamos, barrera selectiva, esto es decir, que de alguna manera determina qué pensamientos, digamos, pasan hacia la conciencia y cuáles no, digamos, ¿sí? Eh, esta barrera selectiva se puede pensar en Freud como un antecedente de lo que más adelante va a ser el super yo. Hay que, digamos, entenderlo como una suerte de poder inhibidor. Eh, Ustedes imagínense, Freud está ideando, así como está ideando este modelo de aparato psíquico para organizar todo lo que él viene trabajando hasta ese momento y poder darle una explicación coherente. También Freud tuvo que pensar un dispositivo para poder atender y remover estos síntomas, ¿no? Ustedes saben que Freud pasó por distintos métodos, ya después podemos entrar más en detalle eso, pero pasó por un método de hipnosis, porque eso es lo que le daba a partir de sus maestros, Charcot fundamentalmente, los psiquiatras de la época que utilizaban ese método para curar la histeria. Después Freud como que se va separando un poco de ellos y de esa metodología, pasa por otros métodos intermedios como la catarsis, como una suerte de hablar para liberar y descargar a través de la palabra, una suerte de estrangulación, dice Freud, del afecto, de lo que está como contenido y no ha encontrado abracción, expresión. Y también habla de el método de la abracción, hasta que Freud llega a la asociación libre propiamente dicha, ¿no? Y a lo que yo quería llegar con esto era que cuando nosotros instamos a un paciente, siempre dentro del marco de la neurosis, porque recuerden que la psicosis hay que pensar otro dispositivo, porque como dijimos anteriormente, en la psicosis no se produciría esta sustitución de representaciones, de modo tal que el psicótico, podemos decir en principio, tiene una relación con lo simbólico, con la palabra, con el lenguaje, si bien no son sinónimos, pero están en esa línea, muy distinta, muy diferente que la neurosis. Es como si el psicótico tiene un fuerte problema o gran dificultad para poder simbolizar y para dialectizar las presencias y ausencias. De modo tal que los procesos de sustitución prácticamente no ocurren, de modo tal que hay que pensar otro dispositivo para su atención, no el clásico del psicoanálisis, que es de la asociación libre. Entonces la asociación libre supone esto que estamos viendo, esta cuestión de poder convocar al paciente que hable, y obviamente cuando nos trae su sufrimiento nosotros nos vamos a encontrar desde la escucha con esas representaciones sustitutas que a él le devienen como retorno a lo reprimido, portadora de displacer, que en realidad han sido desconectadas, disociadas de lo inconciliable que está bajo la represión y lo inconsciente. Entonces le decía que si uno los convoca a esto de hablar, digamos, que se deje llevar por lo que le viene a la cabeza, como que se entregue un poco al devenir de las palabras que lo atraviesan, no es una tarea fácil,
¿no? Por eso un poco lo de la asociación libre, ¿no? La asociación libre es como un poco, está dirigida al yo, que siempre, digamos, es el que intenta organizar, intenta poner coherencia a lo que uno va a decir, forma, coherencia, orden. eh, y obviamente en todo ese trabajo que hace el yo y la conciencia siempre deja cosas afuera, ¿no? Para el psicoanálisis justamente eso que se deja afuera es lo que nosotros más quisiéramos que el paciente lo plasme eh, eh, en la sesión, lo diga, y justamente si hay algo que a nosotros no nos interesa son esas buenas formas, esa organización, porque queremos que se deje un poco llevar por el decir, ¿no? Que se entregue un poco la palabra y que se deje llevar. Y esa es una tarea compleja. ¿M? Y cuando uno comienza a analizarse y demás, muchas veces lo que pasa es esto, que bueno, uno está invitado a hablar lo que se le ocurre y uno empieza como a querer darle, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué digo? No me acuerdo nada, o seguramente se le vienen un montón de pensamientos, ¿sí? Pero aparece como un poder inhibidor, y esto es el super yo muchas veces, al intervenir en el discurso, así como barrera selectiva, dice, bueno, como que estas cosas uno siente que las puede decir, y como que hay otras que no, porque le da vergüenza, por un montón de cosas, y otras que no las puede decir, no porque elige o no decirlas, entre comillas, sino porque por ahí ni siquiera tiene registro. ¿Mm? Y muchas veces lo inconsciente se presenta y es muy importante a través de los actos fallidos, ¿no? Básicamente los lapsos linguae, ¿no? Que el paciente se encuentra pues, en un momento quizás más relajado, porque quizás por ahí uno sobre alguna cuestión que fue más de humor o de chiste, el paciente se relaja y justo cuando se relaja aparecen palabras o dichos o decires que lo sorprenden justamente por esta cuestión de la barra selectiva o el super yo, que relaja un poco la inhibición y a veces lo inconsciente logra, mediante alguna formación fallida, eh, expresar algo que de otro modo sería muy distinto, porque siempre hay que pensar al yo o a la conciencia como una suerte de guardián, ¿no? De guardián de las buenas formas, de la coherencia, y que siempre está diciendo o permitiendo qué se dice, cómo se dice y qué no. Y la regla, como dice Freud, de la asociación libre, a la cual el paciente, la única que se tiene que someter, justamente como que atenta contra eso, ¿no? Y atenta con nuestra manera también un poco de funcionamiento, obviamente en la sociedad, porque nosotros podemos andar en la vida cotidiana asociando libremente, o sea, obviamente tenemos que organizar, direccionar nuestro pensamiento, pautarlo, planificar, todo lo que suele hacer el yo y la conciencia, pero el dispositivo analítico es justamente una propuesta a entregarse de alguna manera a lo que Freud supone a un discurso, a esa otra escena, como dice en algún texto de Freud, a eso otro que habla en mí. Hay otro escenario, otro donde no hay alguien, no hay una persona, no hay alguien, hay eso otro que habla en mí. Entregarse a esto, dejarse hablar por ese otro escenario que a uno lo sobredetermina. Y que eso que, que se puede decir en función de ese escenario no va a ser cualquier cosa, no es algo que esté librado a la casualidad, sino a la causalidad. Porque para Freud, digamos, los procesos inconscientes están sobredeterminados, hay un determinismo psíquico y no están librados al azar. Cuando uno habla y cuando uno teóricamente comete un error para la conciencia o alguna expresión exitosa para lo inconsciente, depende de dónde lo veamos, están sobredeterminados, no están librados al azar. ¿eh? Y portan un sentido, lo que veníamos trabajando cuando hablamos de las formaciones fallidas, los síntomas, los sueños para Freud, todo eso tienen un sentido por lo cual eh, hace viable su análisis. Bueno, entonces, en este sentido, digamos, digamos, en el tratamiento analítico, cuando uno tiene que asociar libremente, aparece como factor inhibidor, una especie de super yo, que no nos deja decir o nos olvidamos o nos sustrae algún pensamiento o nos da vergüenza y no lo contamos, en el sentido esto de la barra selectiva, ¿sí? No todo fluye y menos aún no
fluye tan así a la hora de hablar de aquello que nos pasa, de aquello por lo cual sufrimos o padecemos. Entonces les decía, el sistema inconsciente, el sistema preconsciente y la conciencia. Es decir, que la conciencia queda más del lado del polo motor, es lo que dijimos al principio. Conciencia y el yo organizan la actividad cotidiana. Pero reparen ustedes que para el psicoanálisis el aparato psíquico, o sea, Freud lo dice así, el núcleo de nuestro ser, el núcleo de nuestro ser es inconsciente, o sea, comienza en los momentos originarios del sujeto, comienza con esas huellas némicas, se instala la memoria inconsciente, queda por fuera el estado de pureza, la percepción pura, el estado pura se pierde, ¿sí? Y nuestro aparato comienza con lo inconsciente, donde se configura su núcleo, después deviene preconsciente como otro sistema y por último la conciencia, de modo tal que otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la conciencia para el psicoanálisis no es como estamos acostumbrados a pensar o como lo plantean por ahí otras teorías psicológicas. Respetables, simplemente hay que entender que son otras disciplinas que intentan explicar quizás otro fenómeno y que tienen otra articulación y organización de sus conceptos y parten de otros supuestos o otras hipótesis. Entonces, para Freud, digamos, la conciencia, que ya dijimos que en la primera conferencia la planteaba como un obstáculo. ¿Recuerdan uno de los obstáculos que era el prejuicio intelectual? Como si la conciencia fuera realmente donde nosotros tomamos, fuera algo transparente, donde tomamos noticia de todo lo que acontece en nuestro ser psíquico, por decirlo de alguna manera. Todo lo contrario, la conciencia se presenta como un lugar de desengaño, ¿no? Engañoso, digamos, que muchas cuestiones que pasan en el aparato psíquico de las cuales ni siquiera tiene registro, o si tiene algún tipo de noticia respecto de ella, no puede decir nada de sus causas, de dónde provienen, ¿sí? Yo le había comentado en la primera conferencia que hay un texto muy interesante de Freud que tiene que ver con este punto, que se llama Una dificultad en psicoanálisis, y él habla de las tres heridas narcisistas del psicoanálisis que el psicoanálisis produce, y en una es esta, la afrenta al yo, ¿no? Al yo, que es el yo, la conciencia, que lo tomamos acá un poco como homólogos, el yo, la conciencia, que siempre se cree dueño de su decir, ¿no? De que gobierna todo lo que dice y todo lo que hace, ¿no? El yo es una especie se cree, digamos así, un sabedor, ¿no? Un sábelo todo. Esta frase, ¿no? Yo sé lo que te digo, ¿no? El yo siempre se ubica en este lugar del saber. Y lo que Freud muestra a través del psicoanálisis es que es justamente lo contrario. Por eso, digamos, un autor como Lacan, por ejemplo, va a decir que el yo es un lugar de desconocimiento. Quizás parecería como medio extremo, pero bueno, es un poco como para situar esta cuestión que a lo que estamos acostumbrados, incluso intuitivamente a pensar, como que el conocimiento, lo empírico, la percepción, tiene que ver con esta función yoica que organiza y sintetiza todas las funciones, la atención, la memoria, el juicio, la percepción. El psicoanálisis nos viene a situar como que no, en realidad el yo es una función totalmente, digamos, engañosa. Y el yo no tiene nada que ver con el sujeto. Habíamos dicho, el sujeto está más en relación a una relación de sujeción, sujeto como sujeción. ¿Sujeción a qué? Sujeción a estas huellas némicas, a estos primeras marcas, sujeción a este inconsciente, a esta sobredeterminación. Es un concepto diferente. En cambio, el yo tiene que ver más con, digamos, los efectos de imagen del narcisismo, lo que creemos, la ilusión de lo que creemos ser. Pero una cosa es el ser, por eso
Freud dice, lo inconsciente está en el núcleo de nuestro ser, y otra cosa es el yo. El yo es la ilusión, digamos así, imaginaria de lo que creemos ser, ¿no? Este, eh, en cambio, el sujeto es algo más impersonal, no tiene imágenes. El sujeto es el que habla en nosotros a través de los síntomas, los fallidos, lo que no quisimos decir lo terminamos diciendo. Así se expresa el sujeto. Nosotros lo vivimos como efectos, que nos sorprende. Por eso de alguna manera otro modo de decir, analizarse es como entregarse a esos efectos del sujeto que muchas veces nosotros no nos queremos ni siquiera dar por enterados. Es como un poco entregarse a eso, ¿no? Poder conectarse con eso que uno generalmente está bastante separado de ello, y el yo intenta por todos los medios que así sea, de mantenerlo de ese modo. Entonces, decíamos que es para redondear un poco, decíamos que es un aparato básicamente donde hay una vertiente cualitativa. ¿Por qué digo cualitativa? Porque tiene que ver con las representaciones, ¿sí? El pensamiento. Entonces, esa vertiente cualitativa se relaciona con los sistemas inconscientes, pensamientos o representaciones reprimidas, el sistema inconsciente, mediatizado por la censura, barrera selectiva que deja pasar uno u otro, pensamiento, y la conciencia, ¿sí? Entonces esa es la vertiente representacional. Bueno, circulan representaciones, algunas posibles de expresarse, otras no, otras que se expresan mediante formaciones sintomáticas, y por el otro lado la vertiente cuantitativa, la del montante de afecto, la de suma de excitación, que toma direccionamientos diversos, en sentido progrediente y en sentido regrediente. En sentido regrediente tiene que ver con las formaciones de síntomas, la producción onírica, el sueño, las alucinaciones auditivas, visuales, que pueden aparecer tanto en un proceso normal de sueño como en una formación patológica, muy a veces relacionadas con la psicosis. Por ese lado. Una cuestión que te quería traerles a comentario es, nos ubicamos en este aparato psíquico, eh, en el polo perceptivo. Freud obviamente no lo dice en este momento, pero para poder ir articulando cuestiones, nosotros vamos un poco, hacemos una ida y vuelta para que se entienda, aparte porque necesito un poco condensar la expresión de la materia, porque es inmensa la obra de Freud, no es interminable, y si no, no hay manera de se pueda comprender. Ese polo perceptivo tenemos que pensar que si Freud dice son las huellas originarias, son esas primeras inscripciones. Esas primeras inscripciones no se producen porque sí y de la nada. Por eso ustedes van a encontrar en el texto de Sylvia Tuber, que en ese mismo capítulo donde habla del modelo de aparato psíquico, la primera tópica, también se está hablando de la experiencia de satisfacción, ¿no? Yo voy a hacer un comentario sencillo que está en la página 87, sobre esa primera experiencia de satisfacción. Freud dice como que es la primera marca, ¿no? Primera experiencia de satisfacción. Algunos dicen primera experiencia de insatisfacción, pero a ver, digamos, lo que tiene que quedar claro es que, para no imaginarizar tanto la palabra, es que si bien es una experiencia de satisfacción, porque hay registro de placer, nunca es total, nunca es completa, ¿sí? Entonces sería así como el registro, ¿no? El registro, decíamos, queda algo muy importante, es un registro, pero al mismo tiempo se pierde algo, el estado de pureza. Entonces, por eso no es puro el registro, nos dice algo de esa experiencia importante, pero no nos dice todo. Hay algo del todo en el psicoanálisis que se pierde irremediablemente. Entonces, decíamos que en esta Freud parte de considerar obviamente que el niño, que la infancia, eso es un niño que está librado al desamparo en el origen cuando nace y que irrevocablemente necesita la presencia de un otro, el otro materno, para su supervivencia, ¿sí? Y en esa asistencia que es fundamental, tanto en lo que tenga que ver con digamos, los cuidados, la higiene, la alimentación y las marcas que recibe del amor, obviamente, fundamentales, ¿sí? Las marcas no hay que pensarlo como
palabras negativas, sino que son marcas que tienen que ver con estas inscripciones y que son importantes que estén. Lo peor que podría suceder es que un niño nazca y que el otro, o que tenga que ocupar ese lugar de otro, que no necesariamente tiene que ser la madre a veces, haya alguien ahí que lea eso, que no sea indiferente, ¿m? Y que demarque de una manera, y que incorpore, en esa dialéctica de cuidados, atención y amor, también el registro simbólico de esas experiencias. Lo terrible es que un sujeto quede por fuera de ello, que nada se hace en cripto. Entonces quizás eso nos podría llevar a pensar algunas cuestiones en relación a los fenómenos de psicosis, autismo o algo. Lo digo en términos muy genéricos para que se entienda, ¿sí? Entonces le decía que este niño adviene al mundo, y en una situación de inmadurez, y desamparo, que necesariamente tiene que encontrar con un otro. Y ahí tenemos en el primer polo perceptivo, en ese primer encuentro originario con el otro materno, la madre, a través de la lengua materna, como se suele decir, la lengua materna, introduce el lenguaje, digamos, ¿no? Ese lenguaje a través de la palabra que ella profiere hacia el niño queda como capturado, queda inmerso en este universo del lenguaje. Ella, al mismo tiempo que lo cuida, digamos, al mismo tiempo que lo ama, que lo alimenta, que lo cambia, va organizando esas experiencias en función de que ella también le va hablando, ¿sí? Y de hecho es la madre la primera, y necesariamente es así, la que lee el deseo, ¿no? La que va a poner en palabras del chico que todavía no habla, esta cuestión: él me pide, quiere comer, él me dice que tiene frío, llora porque tal cosa, o grita porque tal otra. Ella está como obligada a leer y a decodificar estos, eh, estas manifestaciones, a veces motrices, gestos, lo que fuera, el chico gritos, pataleos, lo que fuera, y debe procurarle lo debe armar en una demanda, donde le hace pedir a él cuestiones, o a ella, donde la madre está pronta a responder, digamos, ¿no? O sea, o amamantarlo, o cubrirlo porque tenga frío, o lo que fuera. Lo que quiero situar con esto es que necesariamente el deseo del sujeto niño nace, y no digo que nace en sentido psicológico, no biológico, nace a partir de la lectura de este otro materno. Por eso, por ejemplo, Lacan dice: el deseo del hombre es el deseo del otro, ese otro originario, ¿no? Grande. O sea, ahí se constituyó, nuestro deseo se constituyó entrelazado en relación a un otro originario que lo comenzó a leer. Y esto es tan complejo que muchas veces, bueno, por más que uno asista, cuide, ame y de un montón de cosas, muchas veces nos pasa que no, es como una especie de infinito, ¿no? Muchas veces no sabemos realmente qué quiere el otro, ¿no? Por más que lo hayamos... ¿Por qué? Porque el otro originariamente no lo expresó, ¿no? Sino que tuvo manifestaciones motrices, no lo expresó verbalmente, porque no hay posibilidad para ellos, porque la que habla es la que está en el lugar materno, la madre, y ella es la que crea, de alguna manera, hace existir esa demanda a la cual ella misma responde, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una relación, digamos, de equivocidad entre lo que uno lee, que es el deseo del otro, y lo que el otro realmente desea, porque está en una relación dialéctica muy importante, muy intrínseca, y originariamente nació en el campo, digamos así, del otro. Es necesario incluso que, para que el sujeto advenga al mundo del deseo, se instituya a partir del campo del otro, es decir, lo que el otro materno, con su lectura, digamos, de esas manifestaciones, va armando como producción deseante. No es algo, digamos, a la manera de Piaget, que se va desarrollando en las sucesivas equilibraciones, y que el chico adquiere el lenguaje y después va adquiriendo la lengua y va manifestando sus expresiones de deseo. Acá es importante porque Piaget no toma en cuenta, es otra teoría, apunta a otra cosa, es otra cuestión, no tiene por qué, pero quiero decir para marcar las diferencias, ¿sí? Acá es muy importante este otro, y en ese polo perceptivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las primeras inscripciones, las primeras huellas. Y allí, ustedes reparen que, si bien la madre habla, no funciona como un diálogo, no hay un intercambio de palabras porque el niño no habla.
O sea que en realidad el niño es como forma pasiva, si se quiere, más bien apalabrado por la madre. Y tampoco al chico lo que le llegan son los contenidos de esa palabra, sino que le llega más la dimensión de la voz, ¿sí? Es la voz materna, más que nada. Y esa dimensión de la voz, volvemos a estos registros acústicos y visuales. En el chico se inscriben muchas veces en su cuerpo, se inscriben en su cuerpo esos ritmos, esas pausas, esos cortes o esas continuidades de la voz materna. ¿No? Por eso digo ritmos, pausas, cortes. ¿M? Es como que el cuerpo eh, recibe las marcas de las resonancias, lo acústico, fundamentalmente, de la palabra materna. ¿M? Es más factible que el chico lo va a reconocer, bueno, por los olores, y cuando oye esa acústica. No es tanto lo que pueda llegar a entender en esos momentos originarios, sino más bien es el sonido, es lo acústico. Por eso ustedes reparen, cuando hablamos de la patología, en las cuestiones psicóticas o paranoicas, estas cuestiones de lo auditivo, ¿no? Lo acústico que deviene como formación alucinatoria que tortura a un sujeto. Están en vínculo, están en relación con estos momentos originarios. Obviamente hay muchos procesos más, pero para establecer algún tipo de conexión. Por eso decía, en ese momento originario y en esa primera memoria inconsciente que se establece ahí, se instaura y se instituye en relación y en dialéctica con este otro materno en esos primeros momentos. Por eso se habla de una primera experiencia de satisfacción que no es completa y la que funda el deseo. El deseo no se puede fundar, no se puede instituir si no es en relación a la intervención del otro materno. Esto es muy importante. Eh, y el sujeto a lo largo de su vida va a querer, digamos, volver de alguna manera a esa primera marca de satisfacción que tuvo como una suerte de ilusión de totalidad, que calmó todo, porque digamos el chico cuando viene al mundo es una suerte de manifestaciones motrices que hay que acotar, que hay que calmar, y el encuentro con el otro materno suele bajar, suele calmar, que es lo que Freud llama ahí en el texto la acción específica. Y nosotros en los momentos de desamparo volvemos como acá en estas cosas de crisis de angustia, pánico, que toda la función neurovegetativa y corporal parece que se nos desborda por todo lado y muchas veces necesitamos otro que nos aloje, parecería de un lugar que fuimos desamparados, como una suerte de desamparo de la localidad psíquica, ¿no? Necesitamos que alguien nos aloje, nos escuche, nos calme y de que nosotros otra vez podamos empezar a contar y a decir lo que nos pasa. Cuando podemos hablar, porque muchas veces el sujeto no puede hablar durante mucho tiempo. De modo que es muy importante este encuentro originario con el otro materno. Incluso más adelante, Freud en los últimos textos habla del cuerpo materno. Dice Freud, es una residencia. ¿No? Parecido a resiliencia, pues otra cosa, residencia, como un lugar donde uno eh, como si fuera su casa originaria, ¿no? Su alojamiento originario. Eh, por ejemplo, un filósofo como Martin Heidegger habla del lenguaje, habla de la casa del ser. Bueno, es como que ahí uno podría hacer el paralelismo, ¿no? Freud, el núcleo del ser, se da en este encuentro originario con este otro materno, que es una suerte de alojamiento simbólico, la casa, primer casa del lenguaje, importante de habitar, a partir del cual después se va a configurar toda la existencia, con síntomas, más, menos, eso es algo que viene posteriormente, ¿sí? Y que va a tener que ver con la historia materna, la historia familiar y la historia propia que va a configurar el sujeto, pero están estrechamente, digamos, relacionados. Y bueno, y esa experiencia de satisfacción, Freud dice, bueno, los sujetos pueden pasar por momentos donde, claro, al comienzo como que con el mero hecho de alucinar, uno parece que lo puede cubrir esta experiencia, pero después se da cuenta el sujeto a medida se va desarrollando, que no puede, por más que alucine y demande esto, no puede acceder a la inmediatez de esa satisfacción, de modo tal que va a tener que hacer cosas y va a tener que postergar un poco la inmediatez, y ahí dice Freud da lugar al pensamiento, que el pensamiento también retarda un poco la inmediatez de la satisfacción y busca la manera en que nosotros nos podemos procurar de aquellas cosas que creemos que nos van a calmar o nos van a dar satisfacción, organizando de qué modo la vamos a conseguir, a lograr.
Ya el pensamiento nos permite, por ejemplo, articular en palabra, por ejemplo, que queremos. Quizás en un momento un bebé solamente puede llorar o gritar. Entonces, eso es algo como, digamos, este, progresivo que se va dando. ¿Sí? Nosotros tenemos que salir de alguna manera de esa inmediatez de la satisfacción y tenemos que buscar satisfacciones parciales, por eso Freud habla de proceso primario y el proceso secundario, y el proceso secundario que tiene que ver con el pensar, son parciales, pero que nos van dejando, digamos, registros de placer. Está bien, Freud dice, como que el ser humano nunca abandona esta idea de volver a recuperar o siempre sueña con la totalidad de la satisfacción, ¿sí? Una satisfacción total. Eh, es como si esa experiencia hubiese dejado la ilusión de una totalidad posible. Eh, y es como que parecería que el aparato psíquico siempre intenta recuperar algo de eso y no lo logra. Por eso el sujeto también en sus formaciones sintomáticas, te recuerden que dije que son regresivas, intenta como volver a ese momento originario, incluso en el sueño también, como si uno pudiera encontrarse con esa expresión total de satisfacción, pero nunca lo logra. Ya van a ser todos sustitutos. Bueno, esto se relaciona un poco con lo más adelante vamos a ver el proceso de castración, ¿no? Que tiene que ver con las pérdidas. Y bueno, yo les decía que en esos primeros registros de la experiencia se establecen pérdidas, ¿no? Pero bueno, para ir poniendo algunos conceptos. Entonces, para concluir, fundamentalmente en este aparato, los conceptos que estuvimos remarcando, la energía, el pensamiento, la dirección de la energía, la barrera selectiva, o sea, la censura, el lugar de la conciencia, su función de desconocimiento, dónde comienza el aparato psíquico, bueno,